A continuación, escucharemos la palabra de un militante de toda la vida, un hacedor de la democracia e impulsor del movimiento nacional alfonsinista. Habla Leopoldo Moró. Una vez, Hipólito Yrigoyen dijo una frase que es mucho más que apropiada para este momento. Dijo que aquel radical que priorice las cuestiones partidarias por sobre las cuestiones nacionales dejará de ser radical. Y como nosotros no pretendemos dejar de ser radicales, porque queremos expresar, representar esa cultura y esa tradición política que tanto le ha dado a la Argentina, hoy hemos priorizado lo nacional por sobre lo partidario. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí en primer lugar para decir que hay otro radicalismo. Ese radicalismo que precisamente Yrigoyen encabezó durante décadas, luchando para recuperar el derecho del pueblo a elegir sus gobernantes. El radicalismo que en 1922 fundó y creó YPF. Somos el radicalismo que con Yrigoyen se plantó frente a un presidente norteamericano para decirle que no íbamos a avalar la invasión a Nicaragua que terminó con el asesinato de Sandino. En aquella famosa frase donde Yrigoyen dijo: los pueblos son sagrados para los pueblos como los hombres lo son para los hombres. Somos el radicalismo que sufrió la persecución, la cárcel y la proscripción después del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Somos el radicalismo que resistió los embates desde adentro de los conservadores que pretendían infiltrarnos, precisamente con figuras como Jauretche, Scalabrini y Ortiz, Homero Mansi, que a través de la conformación de Forja salvaron, como estamos intentando hacerlo ahora nosotros, esa identidad y esa cultura. Somos el radicalismo que anuló los contratos de petróleo porque no se quiso poner de rodillas frente a las 7 hermanas que venían a saquear el patrimonio nacional. Somos el radicalismo que no avaló la invasión a Santo Domingo e Idia echó de su despacho al comandante en jefe de aquel entonces, Juan Carlos Onganía, cuando le vino a proponer que enviáramos soldados argentinos a pisar suelo americano para avasallar un gobierno popular. Somos el radicalismo que dictó la ley de medicamentos para terminar con los monopolios que querían saquear al pueblo argentino en lo más sagrado que es la defensa de la salud. Y somos, por supuesto, el radicalismo que con Raúl Alfonsín llevó adelante los juicios a la Junta, haciendo un ejemplo para América Latina en la transición democrática no pactada, la única no pactada de América Latina. Y ese radicalismo es el que se ha ido encontrando con lo mejor del peronismo, con lo mejor de la izquierda, en este espacio y en este nuevo sujeto político que nació en el 2003. Hicieron falta 32 años de democracia para que pudiéramos confluir. La democracia nos trajo muchos beneficios: ampliación de derechos civiles, ampliación de derechos sociales, ampliación de derechos humanos, pero lo más importante que hemos heredado de estos 32 años de democracia es el aprendizaje.
que significó que 32 años ininterrumpidos nos enseñaran a todos los argentinos cuál era el camino a seguir si queríamos emancipar la patria e incluir a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque nos enseñó en primer lugar que la política es la herramienta de transformación social y que si le queremos dar significado a la política la debemos poner por encima de los intereses particulares y corporativos, y que además la política se resignifica y tiene contenido en tanto y en cuanto sirva al pueblo y a las necesidades de los que menos tienen. Aprendimos en estos 32 años que había que enterrar las antinomias. Ese camino lo inició Alfonsín. Daniel se debe acordar bien. Cuando propuso el tercer movimiento histórico, fracasó. Después retomó esa consigna Néstor Kirchner cuando propuso la concertación. Tampoco le fue bien. Pero la idea no ha muerto y está renaciendo ahora. Los que pensamos parecido tenemos la obligación de reunirnos, de potenciar un espacio político que sea capaz de darle continuidad a estos procesos. A nosotros nos ha costado mucho en el seno de nuestro partido. Había que superar prejuicios. Hay muchos que creen que ser radical es ser antiperonista o antikirchnerista. Y nosotros sabemos que ser radical es, por el contrario, ser irigoyenista y alfonsinista. Y sobre estos conceptos y esta base fundamos este esfuerzo. Fuimos coincidiendo, porque además es muy fácil emparentar las políticas de la primera etapa de la democracia que encabezó Alfonsín con lo que se inició en el 2003. ¿Cómo no emparentar, por ejemplo, la ley de divorcio y la de patria potestad compartida con la ley de matrimonio igualitario o la de identidad de género del kirchnerismo? ¿Cómo no emparentar la política de derechos humanos que se inició en el 83, con la que se retomó y se profundizó y se amplió en el 2003? ¿Cómo no emparentar la política exterior con Alfonsín y Sarney fundando el Mercosur y con Néstor Kirchner impulsando el UNASUR? Hay imágenes que hablan por sí solas. ¿Cómo no vamos a emparentar la imagen de Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca delante de Reagan, tirando el discurso que llevaba escrito para decirle que la democracia de la Argentina no iba a tolerar una invasión a la Nicaragua de Sandino? Con la imagen de Néstor Kirchner diciéndole a Bush en Mar del Plata que no íbamos a ser sirvientes dentro del ALCA de los intereses de los poderes fácticos de Estados Unidos. Por eso, a veces es más elocuente la intuición popular que los análisis teóricos o que los marcos históricos. Yo podría pasarme toda la noche, no se asusten, no lo voy a hacer, explicando por qué es natural que confluyamos desde estas corrientes, las más progresistas dentro de nuestras fuerzas populares. Pero es el pueblo el que ya encontró la explicación más sencilla. Salgan a la calle, pregunten a cualquier ciudadano que anda caminando por ahí quiénes fueron los 3 mejores presidentes de estos 32 años de democracia. La inmensa mayoría les va a decir Alfonsín, Néstor y Cristina. Y pídanle que le digan cuáles fueron los 2 peores presidentes. También con mucha facilidad les van a decir Menem y de la Rúa. El pueblo ya decidió cuál es la divisoria de aguas en la sociedad argentina. Yo tengo la sensación
de que se marcha a un resultado contundente en las elecciones, por varias razones, entre otras, porque los conservadores, la derecha, se quedaron sin campaña electoral, nunca en realidad la tuvieron. La campaña de la derecha, de los conservadores, del macrismo, era la campaña de los poderes fácticos de afuera y de las corporaciones de adentro. La campaña de ellos eran las corridas cambiarias, los golpes de mercado, el intento de golpe blando encabezado por el mercenario de Nisman, o los intentos de delegitimar las elecciones. Eso se terminó, por eso no tienen propuesta. Y por eso la inmensa mayoría de los radicales no van a votar a Macri, como dice la cúpula. Una cúpula que es incapaz de hacer un acto como este, porque ellos se reúnen los operadores y acá nos reunimos los militantes. Los militantes del radicalismo nos reunimos acá porque no tenemos vergüenza de estar parados donde estamos parados. Nos reunimos acá y hacemos este acto porque podemos explicar nuestras posiciones, porque sentimos orgullo, porque tenemos entusiasmo y convicciones. No es cierto que los radicales van a votar a Macri. Ya no lo votaron en las PASO. Y es más, algunos que por disciplina partidaria lo votaron a Sanz, tampoco lo van a votar a Macri el 25 de octubre. ¿Saben por qué? Porque saben que está en juego la gobernabilidad, la inclusión social, la autonomía de la patria, la integración regional. Y cuando esos valores están en juego, hay que tener mucho coraje para desafiar la identidad nacional, popular y democrática del radicalismo y traicionar el pensamiento de Alfonsín. Cuando lleguen a la puerta del cuarto oscuro, esos radicales no van a votar a Macri. Por eso en la Argentina hoy ya no se discute el resultado electoral, aunque hay que hacer reventar las urnas para que sea contundente, para que le dé fuerza al nuevo gobierno. Ahora discuten otra cosa. Como fracasaron las estrategias de estos grupos corporativos y los poderes fácticos de afuera, ahora vienen a condicionar al futuro gobierno. Es la estrategia de siempre, lo hicieron con Alfonsín. Entre el 30 de octubre del 83 y el 10 de diciembre, en esa transición, los diarios más importantes de la Argentina llenaron sus páginas diciendo de que la democracia que se recuperaba era muy débil y que no había que fracturarla con la revisión del pasado. Hablaban del perdón, hablaban de la reconciliación, nos querían arrinconar frente a la opinión pública para que no lleváramos adelante esos juicios. Si no hubiéramos llevado adelante esos juicios, no hubiéramos apoyado la democracia en los pilares de memoria, verdad y justicia, y hoy no tendríamos democracia. Ahí se definió el carácter de Alfonsín. Del mismo modo que quisieron condicionar a Néstor Kirchner en el 2003, con aquella famosa editorial de La Nación escrita por Claudio Escribano, que le desarrollaba un pliego de condiciones y al final le dijo: si no se cumple esto, el gobierno no va a durar más de un año. Y ahí también Kirchner definió el carácter de su presidencia y de su gobierno. Le dio la espalda a esa presión. Ahora vienen con otras presiones porque saben que la batalla electoral la tienen indefectiblemente perdida y entonces el Círculo Rojo se ha puesto a trabajar para crear zozobra, incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional sale a decir que la Argentina no tiene sustentabilidad, que hay que hacer un ajuste. Lo acompaña una calificadora de riesgo de inmediato diciendo que las reservas no van a alcanzar más allá del 10 de diciembre.
y aparecen los que hacen coro para cantar todos juntos esa melodía, diciendo que la única solución que tenemos es arreglar de inmediato con los fondos buitres, hacer un ajuste en el gasto público y llevar adelante políticas de flexibilización laboral. Mienten. Ninguna de esas cosas es necesaria. Y por eso nosotros vemos con mucha esperanza las definiciones de Scioli, cuando dice que se va a sostener el proyecto de inclusión, de demanda, de industrialización, de producción, y cuando rechaza la presión que se quiere ejercitar, tratando de ponernos de rodillas frente a los fondos buitres. Eso esconde una intención, que es devolvernos al canal financiero. La Argentina solo tiene salida por el canal comercial y, como dice Scioli, por el canal de las inversiones. Volver al canal financiero es volver a ponerse de rodillas, es volver a entregar los instrumentos de política económica, la política monetaria, la política fiscal y la política tributaria, y el que entrega eso, entrega el poder, entrega la democracia, entrega la nación, y terminamos como en el 2001. La única brecha que hay que cerrar en la Argentina es la brecha entre los que más tienen y menos tienen. Esa es la única brecha que importa. La otra son batallas. Batallas entre las corporaciones y el pueblo. Y a esas no hay que tenerle miedo. A mí me consta el cariño que Alfonsín le tenía a Daniel, pero no lo voy a usar con un sentido electoralista, porque también podría estar faltando la verdad si dijera que Alfonsín vivo estaría votándolo. Pero lo que sí puedo afirmar es que con Alfonsín vivo no hubiera habido traición. Estoy seguro que con Alfonsín vivo no hubiera habido dirigentes que se atrevieran a decir que había que acompañar un proyecto de restauración conservadora en la Argentina y votar a Macri. Por eso aquí hay abierta una gran esperanza, que hoy se deposita en la fórmula Scioli-Zanini y que está acompañada por esta pluralidad, donde por supuesto el peronismo juega un papel fundamental. Yo no sé si como columna vertebral o no, porque no quiero entrar en una terminología que no ha sido propia de nuestra cultura, pero juega un papel fundamental. Pero con lo mejor del peronismo, con lo mejor del radicalismo, con lo mejor de los sectores progresistas, sí estoy seguro que estamos construyendo un camino sólido de transformaciones, porque ese camino ya tiene los fundamentos para desarrollarse y profundizarse. Alfonsín trajo democracia para siempre, dejando atrás el autoritarismo. Néstor y Cristina trajeron patria para todos, dejando atrás definitivamente el liberalismo. Y ahora queda abierto el camino de la industrialización, el camino de la patria soberana, el camino de la sociedad solidaria. Ese es el camino que tiene que transitar Daniel a partir del 10 de diciembre de este año. Y en ese camino vamos a estar los radicales de ley. Gracias.